Yahoshua HaMashiach. Le damos gracias, oh bendito Yahweh, Rey del Universo, por habernos apartado entre los pueblos y habernos entregado tu bendita Torah. Seas tú bendito tomando el control de esta enseñanza para poder entender y conocer, pues, todas las cosas que tú deseas que conozcamos. Ayúdanos, abre el entendimiento a los que están en este lugar y seas tú proporcionando palabra en mi boca. Abre la puerta de la palabra en mi boca para hablar, bendito Abba. Y seas tú, pues, derramando todas las ideas y todas las cosas que necesito saber para poder entregarlas a este pueblo. En el nombre de Yahoshua HaMashiach, amén. ¿Cómo entrar en pacto? Muy bien. ¿Estoy bien con este micrófono, hermano? ¿Va a grabar? Muy bien. ¿Cómo entrar en pacto con el Mesías Yahoshua? El verdadero talmidín, discípulo, permanece en la palabra. Yohanan, libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, dice: dijo entonces Yahoshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fuera de la palabra, mis amados, no se puede aceptar nada. ¿Ok? Toda la escritura debe ser corroborada con 2 o más testigos. Escuche bien esto, importante. Deuteronomio capítulo 19 dice, versículo 15. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o de 3 testigos se mantendrá la acusación. Segunda de Corintios 13 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. La Biblia no se puede interpretar con interpretación propia. Lo que usted cree, lo que usted piensa. No, la Biblia se interpreta con 2 o 3 testigos. Lo que dice el Nuevo Testamento tiene que estar corroborado con el Antiguo Testamento. Amén. Los apóstoles hablaron lo que los profetas hablaron, porque es el mismo Ruach. Amén, el mismo Espíritu. Ahora, seguimos. Dice así: la clave para una buena edificación de la fe está en los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. ¿Usted es miembro de la familia de Elohim? Entonces dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice de los apóstoles solamente, dice de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahoshua mismo. ¿Qué significa esto? Allí los tiene. Apóstoles, una columna; profetas, otra columna; y la piedra clave, Yahoshua, la piedra central del ángulo donde se posa. Si usted se basa solo en los profetas, esa piedra se cae. Si usted se queda solamente con los apóstoles, esa piedra se cae. Tiene que estar bajo una edificación de apóstoles y profetas. ¿Qué forma eso? Una puerta. Por eso Yahoshua dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará la vida. Y esa puerta es bien difícil de hallar, porque muchos se inclinan o a los apóstoles, se olvidan de los profetas, o se inclinan a los profetas y se olvidan de los apóstoles. No, 2 testigos y el tercero es Yahoshua, que es el testimonio vivo. Por eso esa puerta es difícil de hallar. ¿Ok? Seguimos. Esa es la clave. Existen 2 pactos: el pacto de la circuncisión y el nuevo pacto.
Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 26, mire lo que dice. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos, el cual el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ok? El nuevo pacto sustituyó el pacto de la circuncisión. La primera enseñanza que dimos de esta, declaramos correctamente cómo el pacto de la circuncisión fue abolido. ¿Ok? Muchas personas no lo han entendido. Este pacto de la circuncisión viene de los profetas, pero no estamos bajo los profetas. Estamos bajo profetas y apóstoles y demostramos cómo el pacto de la circuncisión fue abolido en la misma Torá. ¿Ok? Ahora, Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10 dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Por lo cual, esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? Ahora aquí vemos cómo ese pacto fue sustituido por un nuevo, porque el primer pacto nadie lo podía cumplir. ¿Ok? Nadie lo podía cumplir, ni Moisés lo pudo cumplir. ¿Ok? Ahora, seguimos. ¿Y saben por qué digo que Moisés no lo pudo cumplir? Porque si lo hubiera podido cumplir, no hubiera dejado el pueblo que nació en el camino sin circuncidar. No lo circuncidó. Mas la ley obligaba a circuncidar al octavo día. ¿Ok? ¿Qué detalle que se le haya pasado por alto a Moisés? ¿No? Pero era para mostrar que la circuncisión con el nuevo pueblo no era válido. Y a Josué venía a dar la verdadera circuncisión con el nuevo pacto. ¿Cuál fue la causa por la cual Yahweh se desentendió del primer pacto para establecer uno nuevo? Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 9, mire lo que dice. Me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Cuál fue la causa del despido? La idolatría. Amén. Se contaminaron con ídolos paganos. Ahora seguimos. ¿Cuál fue la señal que mostró Yahweh para el rompimiento del primer pacto? ¿Cuál fue esa señal? Deuteronomios capítulo 9, versículo 15 al 17. Mire lo que dice. Y volví, dice Moisés, y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí había pecado contra Yahweh vuestro Elohim. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Yahweh os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Moisés representa el primer pacto de la circuncisión. Ni él, ni el pueblo que había sido circuncidado, que salió de Egipto, pudieron entrar en la tierra prometida. Aunque Moisés se rogó a Yahweh, Yahweh le dijo, no. ¿Por qué? Porque Yahweh lo que iba a mostrar es que ese pacto no venía. Eso era una sombra para traer lo profético. ¿Ok?
Ahora, cuando él arrojó las tablas y las quebró, anuló el primer pacto. La confusión que muchos tienen es que creen que la Torá fue abolida. No, porque Moisés buscó otras tablas y pusieron las mismas leyes en la segunda. ¿Ok? Seguimos. ¿Quiénes fueron los que entraron en la tierra prometida? ¿Quiénes? Josué, capítulo 5, versículos 2 al 9. Si usted lo lee en su casa, allí va a encontrar algo importante. No lo voy a leer ahora, ya esto lo habíamos visto. Pero allí encuentra que Josué, prototipo de ¿quién? Yahoshua, el Mashiach. Yahoshua era el que iba a dar ¿qué? El reposo verdadero. Josué no le entregó el reposo verdadero, solo hizo el acto natural. Se ata en la tierra, mis amados, para atar ¿en dónde? En los cielos. Usted ensaya en lo natural para traer lo profético. Yahoshua representa el nuevo pacto y el nuevo pueblo fueron los que entraron en la tierra prometida. Aquí está exactamente. Yahoshua fue el único que entró en la tierra prometida con el nuevo pueblo que fue circuncidado por él mismo. ¿Ok? Ahora, seguimos. Veamos una historia, y esto es importante que usted preste atención. Josué capítulo 6, versículos 22 y 23 dice: Mas Josué, Yahoshua, dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y repita conmigo, todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Quién representa a Rahab, la ramera? ¿Quién representa a Rahab, la ramera? Veamos. Isaías capítulo 1, versículo 21 al 28, dice así: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Amén y amén. ¿Quién es la ramera? Sí, las 12 tribus. Israel es una ramera. ¿Quién rescata a Rahab y en qué momento? ¿Usted sabe por qué le digo ramera? Porque Isaías lo declara. Yahweh nos demuestra que nos prostituimos. Ahora, ¿ya restauró los jueces? No. ¿Por qué no ha restaurado los jueces? Acuérdese que antes de que hubo reyes, porque Israel quiso rey, habían jueces. Así que todavía no se han restaurado los jueces. Va a venir esa restauración. Por tanto, todavía permanecemos delante de Yahweh como una ramera. ¿Ok? Suena duro. ¿Qué podemos hacer? Somos infieles a él. Dice, y volveré mi mano contra ti. No, ya. ¿Quién rescata a Rahab? Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 6, versículos 16 y 17.
Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Yahoshua dijo al pueblo, gritad porque Yahweh os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Yahweh con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, ¿quién rescata? Yahoshua rescata ¿a quién? A Rahab. ¿Y en qué momento la rescata? Al toque de la séptima trompeta. ¿Ok? Yahoshua es quien rescata a Rahab y lo hace al toque de la séptima trompeta. Vamos a confirmar esto. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está el misterio resuelto que habla Pablo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? La séptima trompeta. Cuando suene, ¿qué va a suceder? El misterio de Yahweh se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Quién va a venir al toque de la séptima trompeta? Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón Yahoshua. Aleluya. Qué maravilloso. Y él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces Josué rescató a Rahab al toque de la trompeta. ¿Y qué era lo que tenía Rahab puesto en la ventana para rescatarla? Vamos a mirar algo importante. ¿Cuál era la señal que tenía Rahab para ser rescatada? Josué capítulo 2, versículo 18 al 21 dice, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana. La grana es roja, es una señal roja. Exacto, la sangre. A la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tu hermano y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere de fuera de estas puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que tuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano la tocara. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Le suena algo conocido eso? Ese cordón rojo, una señal para que pudiera Yahoshua saber dónde estaban. Vamos a seguir. El cordón de grana representa el rojo de la sangre del Mesías Yahoshua. Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced de esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? La sangre del Mesías. ¿Ok? Ahora hay dos puntos importantes. ¿Qué estaba celebrando Yahoshua? El Pesaj, la Pascua. Él estaba celebrando la Pascua. Lucas capítulo 22, 8 dice, y Yahoshua envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. ¿Ok? Ahora, Yahoshua estaba celebrando la Pascua, pero les dio esta señal, que su sangre iba a ser derramada y iba a quedar como señal del nuevo pacto. Yahoshua relaciona el vino con el nuevo pacto en su sangre. Juan capítulo 2, versículo 1 al 6, mire lo que dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yahoshua. ¿Ok?
Y fueron también invitados a las bodas Yahoshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yahoshua le dijo, no tienen vino. Yahoshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los Yahudín, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora fíjense esto, hay 2 puntos importantes. Vamos a ver esos 2 puntos. Hay una relación del vino con la muerte de Yahoshua. ¿Por qué cuando la madre les dice, no tienen vino? Él les dice, no ha llegado mi hora. Significa, todavía no voy a morir, todavía mi sangre no va a ser derramada. Y el segundo punto, hay una relación del agua, de la purificación, con el vino. ¿Por qué? ¿Qué es la purificación? El bautismo. Entonces, lo que esta boda nos está tratando de enseñar es que cuando el agua se convirtió en vino, estaba hablando que la señal venía a través de la tevilá, en el nombre de Yahoshua. ¿Tiene sentido? Purificación es igual a tevilá, bautismo. Juan capítulo 3, versículos 25 y 26, mire lo que dice. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que diste de testimonio, bautiza y todos vienen a él. Estaban discutiendo acerca del bautismo porque unos bautizaban como Juan, ¿ok? Y también los discípulos estaban bautizando. Y ellos dijeron, no es posible que haya otra gente bautizando si solamente la autoridad la tenía Juan y había una discusión entre ellos, ¿ok? Pero lo que quiero dejarles saber claro es que la purificación, cuando usted ve purificación en la Biblia, está hablando de tevilá, ¿ok? Y los Yahudín, los judíos también practican la tevilá en todas las fiestas, ¿ok? Ahora seguimos. ¿Qué significa todo esto? Cuando Yahoshua celebró la Pascua, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso está en Lucas 22:20. Dio a entender que la señal del nuevo pacto sería la tevilá en su nombre, el bautismo. Veamos la celebración de la primera Pascua. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 5 al 14. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos y aquí nos vamos a dar cuenta. Éxodo 12, versículo 5 al 14. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿ok? Primer punto. Yahoshua era el cordero pascual, amén. Era sin defecto, por eso él tenía que ser sin defecto. Y tenía que ser de 1 año o un poquito más, por eso el ministerio de Yahoshua realmente duró 70 semanas, no duró más. Muchos dicen que 3 años no tienen ningún tipo de bases, ¿ok? Y lo guardaréis hasta el día 14. Fueron 4 días que fue inspeccionado Yahoshua. Cuando le hacían pregunta y hasta el final el mismo gobernante dijo, no hay culpa en este hombre. O sea que Yahoshua fue perfecto. Y dice el versículo 7, el versículo 6, perdón, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. ¿Quién crucificó a Yahoshua? Toda la congregación de Israel. Y lo pondrán en los dos, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, entre la tarde del Pesaj, entre el 14 y el 15, ¿ok? Y tomarán de la sangre, o sea, de la primera tarde que se comienza el día que cae el sol, esa es la primera tarde, hasta la tarde del siguiente día, ¿ok? Y dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Dónde pusieron la sangre? Cuando crucificaron el cordero, pintaron las puertas. ¿Sí o no? Pusieron una ¿qué? Señal.
porque dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Seguimos. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo quedará. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh, pues yo pasaré aquella noche. ¿Quién va a pasar? Yo pasaré, el Malaquín, Yahweh. Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh. Y la sangre, repita conmigo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Ok? Así que si la sangre era una señal, él no pidió la circuncisión como señal. ¿Qué pidió como señal para no morir? La sangre. Por eso el Malaquín cuando llegó, el Yahweh no miró dentro de la casa. A ver, ¿tú estás circuncidado? No. Miró fue la sangre del cordero. Amén. Entonces dice, y este día os será en memoria. Fíjese que muchos dicen, no, es que nosotros celebramos la Santa Cena porque ya se está celebrando en memoria desde la salida de Egipto. ¿Ok? Continuamente lo hemos estado celebrando. No la Santa Cena. Eso es una invención de la religión. Lo que ellos estaban celebrando era el Pesaj, ¿ok? La Pascua. Ahora seguimos, estatuto por estatuto. Vamos a leer el versículo 14 dice, y este día os será de en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aleluya. Ya viene pronto Pesaj. Hay 4 puntos. Número 1, el cordero era sin defecto. Número 2, lo inmolaría todo el pueblo. Número 3, la sangre es la señal. Número 4, lo haremos en memoria de él. Aleluya. Todo esto tiene que ver con quién, amados? Con Yahoshua. Ahora vamos a entrar en algo importante. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres o en el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vamos a detallar esto porque muchos se confunden con esta escritura, ya que hay muchos creen que este es el orden correcto. Hay 2 puntos con este texto. Número 1, fue distorsionado. Número 2, fue una parábola. Para no ofender, vamos a tomar la parábola. ¿Ok? Yahoshua hablaba por parábolas. Y a sus discípulos les hablaba cómo era. Comparemos con Lucas 24, 45 al 47 y se van a dar cuenta que el mismo texto que está en Mateo 28, 19 está en Lucas 24, 45 al 47. Dice así. Entonces, repita conmigo, entonces les abrió el entendimiento. ¿Ves? Hay una gran diferencia entre usted leer y entender. Porque usted puede leer y no entender. Pero dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el bautismo, el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, si comparamos con el texto de Mateo 28, 19, que la versión hebrea no dice así, la versión hebrea dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en su nombre. Ahora, acá hay una parte en la que dice, en el nombre del Padre
¿Cuál es el nombre del Padre? Porque Padre hay muchos. ¿Y del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Ok? Yahoshua dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, así que hay un solo nombre. ¿Ok? Y el nombre del Ruach HaKodesh, que también fue una mala traducción. No existe ningún espíritu aparte. Es Ruach HaKodesh, en hebreo es espíritu del santo. No existe un espíritu santo aparte, no. Es Ruach HaKodesh, espíritu del santo, porque él es uno. Amén. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Él es uno. No hay más. Ahora seguimos. Hechos capítulo 4, versículos 12, 22 y 16. Mire lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, habla de un nombre, ¿ok? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Cuál fue ese nombre que dieron? Yahoshua, porque el ángel le habló en hebreo a Miriam y a José. Ellos no hablaban español, le habló en hebreo y le dijo, le pondrás Yahoshua, Yahweh salva. ¿Ok? El versículo 16, el capítulo 22, versículo 16 de Hechos dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces hay que haber una invocación del nombre. Mire lo que dice Pablo, Shaul, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas en vosotros. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Estaban, pero peleándose. Y Pablo pregunta, ¿acaso está dividido el Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Esto les quiso decir, ¿sabes qué? ¿Quién fue crucificado por ustedes? Yahoshua. Entonces, ¿en qué nombre tienen que bautizarse? En el nombre de Yahoshua. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Sí o no? Seguimos. Mateos capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice así. Mateos 16, 18 y 19 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Kefa, y sobre esta roca edificaré mi quejilá, o mi cajal, iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, le dice a Pedro, y a ti, Pedro, te voy a dar, ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué representan las llaves? Abrir o cerrar, ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, Pedro tenía aquí las llaves. ¿Cuáles eran esas llaves que tenía Pedro? Vamos a mirar qué fue lo que hizo Pedro. ¿No creen ustedes? Vamos a ver. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahoshua para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Yahweh, Elohim, enviaron allá ¿a quién? A Pedro, y Juan también lo acompañó, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahoshua. Amén. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo bautizó Pedro? ¿Cómo usó las llaves? ¿Dijo Padre, Hijo, Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque a él se le fue abierto el entendimiento y se le entregaron unas llaves, una fórmula para hacer las cosas correctamente. ¿No creen ustedes? Seguimos. Hechos capítulo 10, versículo 45 al 48 y 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, ¿con quién?
Ahí está Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Yahoshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, aquí hay bastantes evidencias de mucha gente que fue bautizada en el nombre de Yahoshua. Si yo le pido a usted que me busque uno solo que haya sido bautizado, como dice Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo dejo de predicar, yo dejo de enseñar, le regalo todo mi dinero, le regalo todo lo que tengo y me vuelvo un barrendero o recoge lata. Pero eso no va a pasar nada. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? No existe. No existe una sola persona que lo hayan hecho así, de esa manera. Perdóneme que no estoy siendo sarcástico, estoy siendo sincero. Porque hay que escudriñar las Escrituras. Amén. Hay que ser serio. ¿Usted está siguiendo al Mesías para qué? ¿Para ser salvo? Pues ahí está. Evidencias. Seguimos. ¿Pedro enseñó la circuncisión o el bautismo? ¿Qué enseñó Pedro? Solo el bautismo. De hecho, ya comprobamos en Hechos capítulo 15 de que hubo una discusión con los apóstoles y dijeron que la circuncisión no entraba como en el nuevo pacto. ¿Quién enseñó a Pablo sobre el evangelio? Dígame usted, ¿quién le enseñó? Gálatas 1:11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahoshua. Ahora, Pablo coincidía con Pedro en el bautismo. Significa que Pablo lo recibió directamente de Yahoshua porque a él no lo enseñó hombre. Vamos a ver qué hizo Pablo. Hechos 19:1-7 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, de Teshuvá, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahoshua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahoshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea, Pablo concuerda con Pedro en que deben bautizar en el nombre de Yahoshua. Ok, seguimos. Ya estamos por terminar. Dice así que en ninguna parte de las Escrituras encontramos a ninguno de los apóstoles haciendo énfasis ni en la circuncisión o bautizando en los títulos del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe. ¿Cuál es la señal para entrar en el nuevo pacto y ser linaje de Abraham? Aquí está en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29. Escuche. La señal del nuevo pacto es el bautismo en el nombre de Yahoshua. Dice así: pues todos sois hijos de Yahweh por la fe en Yahoshua, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahoshua, de Yahoshua estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahoshua. Y si vosotros sois de Yahoshua, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Cuando Yahoshua es invocado sobre nuestras vidas y sumergimos en las aguas, espiritualmente estamos siendo marcados. Se hace en lo natural para traer lo profético. Se ata en la tierra para atar en los cielos. Cuando se bautiza uno en el nombre de Yahoshua y usted sale, ¿qué nombre fue invocado sobre usted? El que murió por usted, el que fue colgado en un madero.
Y automáticamente esa marca, esa señal viene sobre usted, porque el nombre que se invocó está siendo profetizado sobre su vida. ¿Qué dice la bendición arónica? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos los llamados de su nombre. Dice, para gloria mía los he creado. Entonces, si usted está aplicando una fórmula diferente en el bautismo, usted necesita hacer como hicieron los discípulos que Juan bautizó y que Pablo se los encontró en el camino y les dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos dijeron, como Juan lo hizo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron caso de Pablo y lo volvieron a hacer. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo entramos en pacto con el Mesías? Bautizándonos en el nombre de Yahoshua. Aleluya. Vamos a hacer una oración y con esto vamos a quedar despedidos. Si usted necesita más información, yo estoy listo para ayudarle. Quiero dejarle saber, si usted quiere iniciar, nosotros los sábados, todos los Shabbat en la mañana estamos conectados en la mañana. Así que el que quiera aprender más doctrina, quiera aprender, puede conectarse con nosotros el sábado en la mañana. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Seas tú, pues, todas las personas que hayan escuchado este mensaje y que haya sido tocado su corazón, puedan tomar la decisión de bautizarse correctamente en tu nombre, para que ellos también, pues, el día que tú vengas, Padre, ellos puedan ser también levantados por la señal que poseen, por el nombre que fue invocado, para que no mueran, sino para que sean, aleluya, arrebatados, junto con todos los que hemos sido bautizados en tu nombre. Le damos gracias, oh Abba, por todas las cosas buenas que nos has entregado, por todas las revelaciones que hemos recibido, bendito Rey. Oh, sin merecer nada, tú nos has hecho dueño de todo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Yahoshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén.